Cuando uno estudia un poco lo que tiene que ver con la caza, caza con Z, de cazar un animal. No sé cuántos de ustedes han cazado un animal, ¿verdad? De pronto usted fue a pescar, alguien fue a pescar, alguien ha ido a pescar. ¿Quién ha pescado? Y se da cuenta que pescar a veces no es tan fácil. Otros van a cazar otros animales. A nivel mundial pues ya está más regulada la caza para cuidar todas las especies, aunque están en vía de extinción. Pero mirando un poco la tarea del cazador, él desarrolla una gran sutileza para preparar la trampa. Seguramente, aunque no lo hayamos hecho, lo hemos visto a través de programas, cómo ellos pueden cavar un hueco, amarrar cuerdas, tener canastas, vasijas especiales y montan toda una estrategia para que caiga la presa, ¿verdad? Caiga la presa. Se especializan en eso, que la estrategia de ellos vaya más allá del instinto del animal y así poder lograr su cometido. De otro lado, estas tácticas van acompañadas de una carnada atractiva. Si la carnada no es atractiva, la presa no cae. Tiene que tener o un color, un sabor, un olor o la forma que sea atractiva y así poder engañar a la presa. Y el cazador dedica el tiempo que sea necesario. El cazador no tiene afán. Él dedica tiempo y puede pasar horas, pero él está esperando con calma hasta que la presa caiga. Hoy vamos a hablar de un tema que he titulado No caiga en la trampa. Dígale al que está a su lado, no caiga en la trampa. No caiga en la trampa. Esa música que pusieron es para ambientar el título. Tan románticos, ¿no? No caiga en la trampa. No caiga en la trampa. Mateo capítulo 22, versículos 15 al 22. Mateo 22, 15 al 22. Quiero que usted esté atento con la palabra, muy diligente para recibir lo que el Señor nos quiere decir. Siempre tendremos que mirar contextos. Y cuando uno llega a este pasaje que vamos a estudiar, nos vamos a dar cuenta que hasta este momento Jesús viene desarrollando 3 parábolas en las que acusaba directamente a los dirigentes ortodoxos judíos. Por ejemplo, está hablando de la parábola de los 2 hijos. Y los judíos aparecían bajo el disfraz del hijo hipócrita que no hizo caso a la voluntad de su padre. Luego está hablando de otra parábola, la de los viñadores malvados, para decirle que esos viñadores malvados eran ellos. Y también está hablando de la parábola de la fiesta del rey, y ellos eran los invitados condenados. Entonces viene hablando y confrontándolos. Eso le revolvía todo a los fariseos, a los herodianos, a los escribas. No les gustaba que fueran confrontados. Entonces, al verse confrontados, también están preparando una trampa para hacer caer a Jesús. Y sabe, lo hacen muy sutilmente. Lo que ellos hacen, la rompen. Lo hacen con mucho profesionalismo para mirar que Jesús cayera en esa trampa. Y es lo que dice el texto, leyéndolo en la Nueva Traducción Viviente, dice así: entonces los fariseos se juntaron para tramar cómo hacer que Jesús cayera en la trampa de decir algo por lo cual pudiera ser arrestado. Enviaron a algunos de los discípulos junto con los partidarios de Herodes a buscarlo. Maestro, dijeron, sabemos lo honesto que eres
Mire las palabras tan lindas. Sabemos lo honesto que eres. Enseñas con verdad el camino de Dios. Eres imparcial y no tienes favoritismos. Yo creo que aquí podríamos hacer una aplicación, aunque hasta ahora estoy leyendo el texto, decir, cuidado con la melosería. Porque a veces detrás de la melosería hay intenciones malévolas. Cuidado con la gente melosa. Dicen que la gente melosa es amargosa. Y no todo el que dice palabras lindas las dice con sinceridad. Tengamos cuidado, ¿verdad? Entonces mire cómo llegan diciéndole, tú eres lindo, tú eres un gran maestro, tú enseñas, eres imparcial. Y después de que tratan de cebarlo, quieren meter la estocada. Y es donde dicen, ahora, bien, dinos qué piensas de lo siguiente. ¿Es correcto que paguemos impuestos al César o no? Pero Jesús conocía, ¿qué conocía? Sus malas intenciones. Hipócritas, dijo, ¿por qué intentan atraparme? Veamos, muéstrenme la moneda que se usa para pagar el impuesto. Cuando le entregaron una moneda romana, les preguntó, ¿a quién pertenece la imagen y el título grabados en la moneda? Al César, contestaron. Bien, dijo, entonces den al César lo que le pertenece al César y den a Dios lo que le pertenece a Dios. Una frase muy conocida, ¿no? Dad al César lo que es y a Dios, no lo escuché. Dad al César y a Dios. Su respuesta lo dejó fliquis y se marcharon, ¿verdad? Así que al verse confrontados por las enseñanzas de Jesús, ahora contraatacan haciendo preguntas cuidadosamente formuladas los fariseos y los herodianos. Como iglesia, diga yo soy la iglesia. Como iglesia debemos discernir las estrategias del maligno que pretenden hacernos caer en su trampa. Hay un cazador que todos los días quiere preparar trampas y está mirando qué víctima cae en sus trampas. Pero vamos a ver qué debemos tener en cuenta para no caer en la trampa del maligno. ¿Y qué nos dice el texto? Encontramos cosas importantes aquí. Número 1, debemos identificar las reflexiones indecentes. Identificar las reflexiones indecentes. Mire lo interesante. Aquí hay una pregunta maliciosa. Ya hablamos de la melosería, pero ahora va la pregunta maliciosa. ¿Es correcto que paguemos el impuesto al César o no? Bueno, Palestina estaba bajo el dominio de Roma. Ahí estaba el César. Y el César era un título adoptado por los emperadores romanos a partir del nombre del dictador Cayo Julio César, que dicen que había nacido mediante una operación quirúrgica o una cesárea. Y de ahí viene el nombre César. ¿Sabía usted eso? De cesárea viene César. Prendemos cositas, todos. De ahí viene el nombre. Y esta era la intención de acusar a Jesús frente al César. Todo lo que tenían que hacer los fariseos era presentar a Jesús como una amenaza política. Y los herodianos se encargarían de arrestarlo y de llevarlo frente a las autoridades romanas. Y es importante porque uno mira cómo el mal se une contra los planes de Dios. No me quiero meter tanto en este asunto, pero escúcheme.
la obra diabólica, los espíritus inmundos, se unen para dañar una vida y para dañar una familia. Yo le pongo solo este ejemplo. Mire cómo espíritus malignos pueden llevar a la destrucción de un hogar. Por ejemplo, un espíritu de contienda. Y entonces los esposos peleando, agarrándose las mechas. Por eso yo ya mi corte para no agarrarme las mechas en la casa. Peleando en la casa, ¿verdad? Entonces ahí viene un espíritu ¿de qué? De contienda, ¿verdad? Puede trabajar con otro espíritu de lascivia. Y entonces un hombre puede estar mirando, y voy a hablar de hombre porque soy hombre para que no sienta que hablo contra una mujer, pero un hombre puede empezar a mirar por otro lado. Y entonces nótese cómo empieza a ver un espíritu de adulterio ahí trabajando de una manera fuerte. Y el espíritu de adulterio tampoco trabaja solo, sino que ahora trabaja con un espíritu de desamor hacia el cónyuge. Y empieza a alejarse del cónyuge. Uno tiene que tener, para los que somos casados, monitoreos. No dejemos de amarnos, no dejemos de besarnos, no dejemos de abrazarnos, no permitamos dormir en camas separadas, no permitamos la indiferencia, porque Satanás está trabajando. Y después de que un hombre determina ser infiel abiertamente, se va a su casa. Entonces ahí hay un espíritu ¿de qué? Hay un espíritu de rechazo hacia su cónyuge y hay un espíritu de desamor hacia sus hijos. Yo no sé cuál es su historia y por favor no me lo tome mal, pero que un hombre abandone sus hijos es un espíritu diabólico. Y donde trabaja ese espíritu, donde hay un adulterio, siempre hay lugar para un espíritu de ruina y de miseria. ¿Se da cuenta que los espíritus, la maldad se une para trabajar? Entonces, en la obra satánica, los espíritus se unen para tramar, para poner trampas a una familia, a un matrimonio, a una vida, a un joven. Los jóvenes que me escuchan, que están aquí, cuando por allá el yugo es igual, por allá muchas cosas, el diablo trabajó una trampa, puso una carnada. Entonces, aquí el mal se une contra el plan de Dios. ¿Sabía usted, por ejemplo, que fariseos y herodianos no se querían? Los fariseos eran el grupo más importante del judaísmo antiguo en los tiempos de Jesús. Tenían una influencia en asuntos religiosos, predominaba, y algunos políticos. Los herodianos no querían saber nada de religión, pero eran un partido político vendido a Herodes. Ellos no tenían por qué estar unidos, pero se unieron en contra de Jesús. El mal se unió en contra del propósito del Señor, ¿verdad? Y ahora es donde lanzan precisamente esta pregunta, porque sabían que si en lo religioso o en lo político lo podían hacer caer, el otro grupo entraba en acción y unían fuerzas malévolas para destruir el ministerio de Jesús. Qué interesante, ¿verdad? Entonces le están preguntando: maestro, ¿debemos pagar impuestos, sí o no? Y cuando hablamos de los impuestos, los judíos pagaban 3 impuestos. Número 1, el impuesto a la tierra. Era el que los labradores pagaban al gobierno. Número 2, el impuesto sobre la renta. Todo judío debía pagar el 1% de impuesto. Así que esas reformas como que son viejas. Y número 3, el impuesto de capacitación. Y este impuesto era el que pagaba todo varón de 14 a 65 años y mujeres de 12 a 65 años. ¿Y qué impuesto debían pagar ellos? Era el impuesto de un denario. Entonces, cuando están confrontando a Jesús sobre el impuesto, están hablando de este impuesto que deberían pagar. Y claro, para un judío, Dios era su único rey.
Y pagar el impuesto era insultar a Dios. Porque el judío hablaba de la teocracia. Pagar el impuesto era hablar de otro Dios, de otro rey. Y ahí era donde lo querían hacer caer. Entonces mire cómo hay una sutileza. ¿Qué se proponían estos grupos contra Jesús? Querían, por supuesto, tomar preso a Jesús al cometer un error. Pero número dos, pretendían dividir el ministerio de Jesús. Porque si Jesús dice, sí, hay que pagar. Nótese que ahí tenía un publicano llamado Mateo. Y Mateo, ¿qué hubiera dicho? Bravo Jesús. Como Mateo era también de la línea del gobierno, un poco así como de ultraderecha. Claro, Jesús, hay que pagar el impuesto. Pero nótese que Jesús también tenía entre su grupo a Simón el Celote de la izquierda. Y donde Jesús diga sí, ¿cómo cree que hubiera reaccionado Simón el Celote? Yo ya no sigo más con ese maestro. Mi maestro vendido, mi maestro diciendo que sí, no, yo con él no voy más. O se hubiera dicho con no, viceversa. Entonces querían dividir el ministerio de Jesús. Y recordemos que esta parábola, o más bien, esto no es una parábola, esta enseñanza, la está escribiendo Mateo. Y Mateo escribe a una comunidad mucho después de que Jesús entregó su vida, que estaba viviendo las mismas condiciones. El templo ya había sido destruido. ¿Me estoy haciendo entender? Y todos los judíos estaban obligados a pagar medio ciclo de impuesto al templo. Y como el templo de los judíos ya había sido destruido, el imperio romano demandó que ese impuesto fuera al templo de Júpiter. O sea, nuestro impuesto tiene que ir allá. Entonces eso le revolvía el estómago también a los judíos. Estaban en la misma situación. Y cuando uno ve esta sutileza maligna, uno se da cuenta que nosotros como hijos de Dios debemos tener cuidado con las reflexiones indecentes, con aquellas propuestas que a veces también se nos presentan a nosotros, que parecen muy sutiles, que parecen inofensivas, pero que también llevan veneno. Diga veneno. Llevan veneno. Entonces hay reflexiones indecentes a la norma en el colectivo cultural. Por eso nosotros vemos que estamos en una cultura inmersa en la corrupción. Y uno dice, uy, pero qué corrupción en el gobierno, este país es corrupto, ¿qué tal? Pero ¿cuántos creyentes cuando estaban los CDs compraban CDs piratas? El que esté sin pecado que levante la primera piedra. Libros pirateados, música pirateada. Espero que usted no se cole en Transmilenio, ¿verdad? No voy a testificar, hermano, me colé en Transmilenio y la policía no me agarró, gloria a Dios, ese es mi testimonio. Y tenemos un poco de cosas, trampas en la factura, en una cosa y en otra, donde también hay una sutileza para poder violentar la norma que se ha establecido. Pero también reflexiones indecentes a los valores, creencias y convicciones personales. Y uno todavía encuentra preguntas. Bueno, son válidas porque la gente necesita una respuesta, pero la gente dice, pastor, es que una prima va a bautizar el niño por la iglesia católica, ¿será que yo puedo ser el padrino? Todavía le preguntan a unos, ¿cuál sería la respuesta? No. La respuesta es no. Y empezamos nosotros a mirar. No, sí, pastor, pero es que mi hija va a ir allá a la fiesta, que él la despedía, pero es una fiestecita, pero yo la bendije. Y empezamos nosotros a comprometer principios y valores que son innegociables.
Y encuentra uno el que dice, no, yo todavía me tomo 5 o 7 cervezas, yo no tengo problema porque yo soy una persona madura y yo con eso no me complico. Cuidado. Cuidado qué interpretamos, qué decidimos, qué aprobamos. Cuidado con lo que aprobamos. Y sigo preocupado por muchachos solteros que van al mundo a buscar lo que no se les ha perdido. El yugo desigual está en contra de los valores de Dios. Dígame a eso. Nadie tiene que ir al mundo a buscar lo que no se le ha perdido. Son lobos vestidos de ovejas. ¿Cuántas muchachas conozco? Oh, sí, es que él es lindo, él me amaba, ¿qué tal? Un chino, 2 chinos, le dio una patada, hasta luego. A ver, ¿dónde estaba ese amor? Y viceversa. Muchachos buscando muchachas donde no las tiene que buscar. ¿Por qué no le hacemos caso a Dios antes de los golpes? ¿Por qué no le hacemos caso a Dios antes de la tristeza? ¿Verdad? Y tengamos mucho cuidado de aquellas palabras, no, yo puedo pecar, pero como Dios me ama y Dios es mi Padre, Él me entiende. ¿Qué es lo que entiende Dios? ¿Qué es lo que entiende Dios? Cuidado con aquellas cosas que a veces nosotros empezamos a probar. No, yo puedo mirar estas cosas en la tecnología y Dios me entiende. Yo puedo mentir y el Señor sabe que yo dije esa mentira porque es que era para evitar un problema. ¿Cómo así? Cuidado con aquello que aprobamos. Cuidado con creer que el mundo nos puede hacer felices. Cuidado con eso. Ninguno de nosotros tenemos que ir al mundo a buscar absolutamente nada. Dios es todo suficiente para satisfacer el corazón, el alma de sus hijos. No lo vi convencido. Dios es todo suficiente para suplir y bendecir, satisfacer el corazón de sus hijos. Cada vez que un hijo de Dios pretende ir al mundo a satisfacer sus deseos, contrista a la persona del Espíritu Santo de Dios. ¿Y sabe qué dice Dios? Este hijo no me conoce, esta hija no me conoce. No sabe que yo soy su satisfacción. Yo soy el todo de su vida. Que soy el único que lo puedo hacer feliz. Que soy el único que lo puedo llenar de paz y de esperanza. El mundo jamás. El mundo jamás. ¿Verdad? Entonces mire lo interesante. No podemos nosotros ceder a reflexiones de este mundo, de las normas, de violar principios, de violar normas. Tenga cuidado. Y quiero hablarle a todos, tengamos cuidado todos en el lugar que trabajamos, cómo celebramos allá, cómo nos quieren adular allá, cuáles son las propuestas en el trabajo, cómo lo quiere levantar allá y quizá le dicen, bueno, felicitaciones, usted es un excelente trabajador, lo vamos a promocionar. ¿A precio de qué? Ninguna promoción, ningún avance puede estar basado en el precio de nuestra integridad. ¿Decimos amén a eso? ¿Me estoy haciendo entender? Ahora, ante reflexiones indecentes necesitamos tener respuestas contundentes. Diga respuestas contundentes. Y eso se llama carácter. Cuando alguien dice no, perdóneme, pero conmigo no cuente, eso se llama ¿qué? Dígalo fuerte. Carácter. Carácter. Entonces mire cómo Jesús descubre el corazón y la intención de los fariseos y herodianos y les lanza una palabra. Mire que Jesús no cae en el juego de ellos. Oh maestro, tú eres lindo, o tú eres precioso, tú eres maravilloso. Y a veces la gente dice, ay, qué pena, es que me adularon, no me toca entrar en el mismo juego. Mientras a Jesús lo adulaban, ¿cómo respondió Jesús? Hipócritas.
hipócritas. Y sabemos que la palabra hipocresía era las máscaras que usaban en el teatro de la época. Lo que ustedes traen no es sincero. Entonces Jesús descubre el corazón. Jesús mira más allá de la apariencia. Dice que Él mira el corazón, como se le dijo a Samuel cuando iba a ungir al sucesor de Saúl. No mires a la apariencia ni a lo grande de su estatura, porque yo los he hecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre mira lo que tiene adelante, pero yo miro el corazón. Y eso se llama discernimiento. Todos los que estamos aquí necesitamos clamar delante de Dios para que nos dé discernimiento. No todas las propuestas que vienen en papel regalo bonito son de Dios. Hay maldiciones envueltas en papel regalo muy bonito, con moñito. Mira, a este muchacho no le conviene. Ay, pero es que él es lindo, él es bello, él es hermoso, es que me trae chocolatinas y con pie de cabro y con el diablo por dentro. Ay, no, es que me lleva a cine y lleno de demonios. ¿Sucede o no sucede? Cuidado, necesitamos discernimiento, porque una de las sutilezas en la trampa al maligno es colocar vendas para que los hijos de Dios no vean el peligro. Y quien no ve el peligro, pues cae en el hueco. Y ahí debemos tener nosotros sabiduría. Diga conmigo, sabiduría, discernimiento, para desenmascarar intenciones piadosas, pero muy peligrosas. Hay intenciones piadosas, pero que son muy peligrosas. Cuidado con el dinero que le ofrecen, el viaje que le ofrecen, el amor que le ofrecen, la pasión que le ofrecen, la diversión que le ofrecen, los reconocimientos que le ofrecen. Porque todo eso le gusta a la carne, pero no necesariamente viene de la fuente de vida. Cuidado con ello. Entonces el Señor toma una moneda de un denario. Era lo que representaba el salario de un obrero. Y como tenía la imagen y el nombre del César, dice, bueno, ¿de quién tiene la imagen en inscripción? Sí, dice, de César. Y es donde el Señor saca esta palabra tan linda: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces mira lo interesante, lo del César, la responsabilidad que se tiene. Todos tenemos una responsabilidad con el país, por eso pagamos la luz, el impuesto, por eso tenemos todas estas responsabilidades y hay que cumplirlo a cabalidad. Y cuando ellos querían hacerlo caer en la trampa, el Señor le devuelve la pelota de una manera impresionante para decirles, sí, al César hay que darle lo del César y todos vamos a pagar el impuesto al César. Pero quiero decirles lo siguiente: a Dios hay que darle lo que es de Dios, y eso es lo que a ustedes se les ha olvidado. Los fariseos estaban ahí interesados, y los herodianos, en el impuesto al César, pero hacía rato que habían dejado de darle a Dios lo que le pertenecía a Dios. Y eso nos deja ver que su respuesta es atemporal y por tanto una enseñanza que nunca pierde su actualidad. Al César se le da lo que es del César y a Dios se le da lo que es de Dios. Por eso los resultados trascendentes que vemos en esta enseñanza: número 1, el mal descubierto y avergonzado. Escúcheme, el mal es descubierto y avergonzado. Usted ha escuchado a una persona, présteme atención a esto, usted ha escuchado a una persona que dice, pero eso qué tiene de malo. No, yo no le veo nada de malo. Ay, pero es que usted es fanático, eso no tiene nada de malo. ¿Sabe por qué la gente no ve el mal? Escúcheme eso, ¿sabe por qué la gente no ve el mal? Porque está inmerso en el mal.
Cuando alguien está inmerso en el mal, no lo puede ver. No, yo no veo que esto sea malo, mentir, robar, hacer esto, mirar, no, yo no veo nada malo. Como la persona está inmersa en el mal, no puede ver el mal. Solo cuando se sale del mal se puede identificar lo horrendo del mal. En otras palabras, yo no sé si usted ha montado en un barco, en un crucero. Imaginemos que usted está en un crucero. Si usted está dentro del crucero, en una habitación, usted está dentro del crucero, pero usted no puede ver el crucero. Usted no lo puede ver. ¿Usted ve el crucero? No, yo no lo veo, yo estoy aquí en una habitación. ¿Qué tiene que hacer para ver el crucero? Salirse del crucero. Y solo cuando usted se sale y está lejos del crucero, usted puede decir, allá está ese crucero. Para ver el mal, tenemos que salirnos del mal, para ver lo horrendo que es. Ese fue un resultado, haber descubierto y avergonzado el mal. Otro resultado trascendente, el ministerio de Jesús fue perfectamente salvaguardado. ¿Y sabe qué nos dice esto? Que nos corresponde salvaguardar nuestra fe. Que mi fe no se dañe. Diga que mi fe no se dañe. ¿Sabe que es un reto para un hijo de Dios mantener una fe inocente y pura? Y eso no se logra a la fe a la mañana, eso se logra con carácter y con relación con la persona del Espíritu Santo de Dios. Mi fe tiene que estar intacta. Yo tengo que salvaguardarla. Para que hoy yo no crea en una cosa y mañana esté en otra cosa. Para que hoy diga que creo en Dios y mañana esté echando la abuela. Para que hoy esté adorando a Dios y mañana esté mintiendo y revolcándome con personas que no corresponden. Yo tengo que salvaguardar mi fe. ¿Cuántos dicen que son creyentes? Ah, sí, yo conozco de Dios. Lo hemos dicho una y mil veces. Una cosa es, sí, yo escucho de Dios. Otra cosa es ser como Jesús. Otra cosa es tener una fe que se sujeta a la palabra de Dios y que hace caso a la palabra de Dios sin pretender manipularla ni convencer a los hombres, sino que vive conforme a la palabra del Señor. Entonces yo tengo que salvaguardar mi fe. Tengo que salvaguardar la fe de mi familia. Diga, la fe de mi familia. Tengo que salvaguardarla. Porque en la medida que yo caiga en la trampa y empiece a abrir puertas, se daña la fe de mi familia. Padres y madres con buenas intenciones fueron culpables porque admitieron el pecado en sus hijos y no tuvieron el carácter de pararse en la raya y decir, te amo, pero lo que estás haciendo no está acorde a la voluntad de Dios y no me pidas que te apoye, porque no te apoyaré en el pecado. Diga algo ahí. A mí se me revuelcan las entrañas cuando escucho a papás, mire, su hijo tal cosa, ¿qué pasa? No, es que ese ya está grande, eso uno le dice algo y se pone bravo, es que no es que se le cayó el carácter, se le cayó la autoridad, le quedó grande, perdóneme, le quedó grande pararse en la raya con el carácter de Cristo y amar a los hijos a la manera de Dios y no a la manera de este mundo. Porque amar a los hijos a la manera de este mundo es, sí, mi hijito, tenga y haga lo que se le dé, lo que usted sabe. Pero amarlos a la manera de Dios es, te amo, pero no te cedo una raya del pecado. No te cedo, porque obedeceré a Dios antes que a los hombres. Esos son los papás que esta sociedad necesita. ¿Qué pasó con su hijo que no volvió a la iglesia? Ay, no, pastorcito, es que está por allá en esto y está por allá en esto y esto. Eso, bótelo al diablo. Láncelo al mundo. Que se le enfríe la fe. Ay, no, pero es que está haciendo esto y lo otro y graves. Pero bien graves, porque un papá sabio acerca a sus hijos a la gloria de Dios. No hay triunfo en el mundo que compare la misericordia de Dios. A mí no me interesa que mi hijo esté allá los domingos y por allá haciendo cosas a ver qué logra, qué tal. Yo lo que quiero es que mi hijo tenga un encuentro real y personal con Cristo y que sea bautizado en el Espíritu Santo con la señal física inicial de hablar en otras lenguas. Si eso ha sucedido, basta. Mi hijo va por buen camino. ¿Cómo necesitamos salvaguardar la familia?
¿Cómo necesitamos salvaguardar la iglesia? Por eso le estoy predicando así, porque la iglesia hay que salvaguardarla. ¿Acaso no estamos encontrando organizaciones en lo que con mi esposa preciosa hemos tenido la oportunidad de salir y ver iglesias allá? Oh sí, que aquí se alaba a Dios, pero la bandera LGTBIQ y muchas cosas más, y asambleas que hacen, y en esta asamblea los reverendos están aprobando que ahora entonces vamos a aprobar el aborto. Oh, gloria a Dios, los reverendos aprobaron el aborto, y estamos aprobando los nuevos sacerdotes homosexuales y lesbianas y cosas como esas. Tan lindo, ¿no? Como si la iglesia fuera nuestra. Es que el que dice que se aprueba y que no se aprueba en la iglesia es el dueño de la iglesia, el que la compró con su sangre preciosa, que es Cristo Jesús. Él es el que lo dice, y Él ya lo dice en su palabra, que es bueno y que es malo. No vamos a comprometer los principios para tener más gente en un templo. Quisiéramos ver más gente en la iglesia, sí, pero hay gente que se sujeta a los principios de Dios. Y los pastores jamás comprometeremos los principios de la palabra por tener una persona más en la iglesia. Díganme a eso. Y otro resultado trascendente es que se levantan ciudadanos del reino antes que del mundo. Todos los que estamos aquí tenemos doble nacionalidad. Si usted es hijo de Dios, una nacionalidad colombiana, y debemos respetarla y debemos sujetarnos a ella, pero también tenemos la ciudadanía del reino de los cielos, y la ciudadanía del reino de los cielos prevalece sobre la ciudadanía de un país. Si un día se tuviera que decir que hay que decidir si un gobierno quisiera imponer algo que no es de Dios, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Escribí esto, sencillo: el que resiste vence, el que vence permanece, el que permanece triunfa, y el que triunfa es recompensado.